Semana Santa. Estamos en Semana Santa. Pecar en Semana Santa, los 7 pecados capitales. O sea que ese para mí siempre ha sido un tema interesante. Desde que leí la Divina Comedia he tenido una fascinación por el tema del purgatorio, el tema del infierno y el tema del cielo como esos lugares que algunos creen que no existen, otros creen que sí existen, pero creyente o no creyente, todos nos los imaginamos. Y quizá ya yo he hablado de esto antes, contigo o sin tigo, porque yo he hecho muchos posts de cine. Y en este momento estoy recordando una de mis películas favoritas. Es más, la película que me devolvió el interés por el cine en 1997. La película Seven, con Brad Pitt, Morgan Freeman y Kevin Spacey. 3 actores para mí extraordinarios. La manera tan fuerte como se plantea allí la decadencia a través de los 7 pecados capitales. ¿Qué tema? ¿Qué película? ¿No? ¿Qué manera de mostrar eso tuvo esa gente allá a finales de los años 90? Bienvenido, Neomar Hernández. Gracias, César Arriba. Qué temazo, ¿no? Yo Seven la vi hace mucho tiempo y si no recuerdo mal, o sea, es una gran propuesta porque justamente, bueno, tiene este tema de lo malo que implica pecar, pero entonces, ¿cómo se paga el pecado en Seven? Bueno, si usted es susceptible a establecer o a ceder ante determinado pecado, usted lo paga con la vida, ¿no? Entonces, es cada una de estas personas que tienen una debilidad en particular, la gula, la lujuria, la envidia, lo que sea, terminan llegando a la muerte porque justamente tienen esta debilidad. Y en Lo medio de pagas esto, con la vida. ah, Pagas con tu vida. Pagas con pagas tu con la vida. vida, pero además todo un thriller psicológico de cómo llegar, una cosa detectivesca, ¿no? De cómo llegar al que está haciendo todo esto. Yo la vi hace muchos años, ahora me acaba de desbloquear una memoria y creo que la voy a volver a ver porque Vaya. peliculaza esa película, peliculaza. Sí, es una película. Yo en esa época andaba en otras cosas, estaba de lleno en el mundo de la radio y había descuidado un poco el cine. Y esa película es de esas películas, sobre todo en aquella época pre-internet, sucedía mucho que tú ibas al cine a ver una película sin ninguna expectativa y ni siquiera sabías de qué se trataba, sino que vamos al cine. Era el ejercicio de ir al cine, no importaba qué ibas a ver. Y nos encontramos con esa película y yo digo, oye, se ve interesante, además que están estos actores. Y cuando vi La Cosa Oscura dije, esa me va a gustar a mí porque a mí me encanta el terror, el thriller, el suspenso, eh, pero salimos de ahí con miedo. Recuerdo que el estacionamiento donde teníamos el carro estaba más o menos oscuro y yo estaba pendiente, no me fuera a salir Kevin Spacey, ¿sabes? Sales nervioso de la película. Fue Pero una película que Kevin Spacey mete miedo después de lo que uno sabe que ha tuvo, hecho Kevin Spacey, claro que sí. tuvo un impacto en mí poderoso y me devuelve el interés que siempre había tenido por el cine. Esa es una de las películas. Yo tengo discos, películas y eventos deportivos que me hacen regresar, porque yo soy, por mi condición de la que hemos hablado, que quizás tú la compartes también, solo que tú no tienes diagnóstico y yo sí, yo fijo mi atención en cosas temporalmente. O sea, yo me obsesiono con la literatura y empiezo a leer hasta que se me sangran los ojos y paso un año en eso y no me ocupo de más nada. Y después me voy a la música y así voy. Y así voy. Pero en cuanto a cine, siempre recuerdo a Seven como la película que me devolvió el interés por el cine. En el caso de la música, pudiera decirte en cuanto a rock. Yo recuerdo que cuando salió Guns N' Roses, no, cuando RCTV comienza a promocionar el tema Sweet Child of Mine de este nuevo Uh -huh. artista, yo en ese año o en esa época yo estaba escuchando exclusivamente música latina, salsa. Yo había tenía como 2 años que no escuchaba rock, no le paraba el rock. Y después de ver el fragmento de video que ponían de ese tema, inmediatamente revive todo y me meto en el rock. Y Aerosmith Y algo super pop, ¿no? Porque es es un un, rock popular el de es un Guns N' rock Roses. comercial, pero es un rock comercial, pero con calle, con
O sea, no es, no Oye, se, no y, se y oía, no se tremendo, oía tremendo producto. solo y tremendo solo de guitarra. No, y Axl Rose hasta bailaba en el video. Claro, no, y la estética era en blanco y negro, no era tan colorida como el rock de la época, que yo también lo escuchaba, yo no tengo problemas con eso, pero siempre me acuerdo de que son esos tips que hacen que tu atención, ¡ping! Oye, vamos a escuchar otra vez rock. Y en esos años fueron muy buenos porque Aerosmith sacó un disco muy bueno que terminó siendo mi favorito de ellos, y tal. Y estaba el tema Metallica. Pero yo andaba escuchando, tenía como que un par de años con Rubén Blades, Willy Colón, todo eso. Y Y bueno, Jerry Rivera, estaba pegado en esa época Jerry Rivera. sí, bueno, seguramente yo escuchaba todo eso. ¿Sabes qué me gustaba mucho? ¿Sabes qué me gustaba mucho a mí? La Orquesta Inmensidad con Roberto Blades. Claro. Cuando eso salió, vamos, eso aquí en Venezuela pegó. A él le decían el thriller de la salsa porque él bailaba como Michael Jackson. Sí, 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 Y sí. él venía mucho al programa de Fantástico González. Yo conté aquí la anécdota, ¿no? Que un día me lo conseguí en el Meliá y cuando fui a buscar el teléfono para tomarme una foto, el tipo se había ido. Yo te la conté aquí. Sí, sí, sí. Roberto Blades. Bueno, pero volvamos al tema de los 7 pecados capitales, que es fíjate cómo nos fuimos para otro lado. Sí, 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 sí. ¿Qué opinas tú? Tú que eres un tipo católico, eres un hombre que va a la iglesia. Bueno, yo Yo creo no. que fundamentalmente esa es la lucha del hombre, ¿no? Contra las debilidades. Pero eso es lo que nos hace humanos. O sea, quien diga que no peca no es humano y está hablando paja. Quien diga que no tiene debilidades, bueno, por el coroto, por la barriga, por los celos, por la envidia, es mentira. Pero lo que nos hace realmente humanos, porque humanos en principio somos porque tenemos esas debilidades, pero lo que nos hace una raza o una especie, mejor dicho, que se diferencia de todas las demás, es poder pensar para controlar esas debilidades. Y de hecho, la mitad de la filosofía, César, que se ha hecho en clave moderna, de los alemanes, los ingleses para acá, tiene que ver con controlar las pasiones, con controlar esas debilidades. O sea, cómo los hombres logramos domesticar eso, cayendo de vez en cuando en eso. Bueno, incluso la religión, el catolicismo, por ejemplo, reconoce que es así. Fíjate que muchas de las cosas de la Iglesia Católica, oraciones, todo lo que tiene que ver con los ritos dentro de la Eucaristía, la misa, dicen soy pecador, porque, o sea, si no, no existiese, ¿no? El hombre como tal, serían seres divinos, pues, no seríamos seres divinos, seríamos otra cosa. Pero esto se resume, el tema de lidiar con el pecado, en una premisa que nos han dicho a nosotros toda la vida y que lo dicen hasta los médicos. Todo en exceso es malo. O sea, todo el que haga un acto o que tenga una conducta obsesiva, compulsiva, como tenemos nosotros a veces por el asunto de esto que dices tú, esta condición en tu caso diagnosticada, en mi caso como un poco más aparente que diagnosticada, que es que tenemos sí, nosotros tenemos como un TOC, pues. Tú dices que tenemos una neurodivergencia, tenemos una cosa allí donde somos o tenemos falta de atención o nos enfocamos nuestra atención demasiado en algunas cosas. TDAH. Bueno, esa situación hace que justamente la compulsividad en determinadas actitudes, en determinados comportamientos, sea lo malo. Y yo creo que contra eso es que tenemos que combatir. O sea, todo en exceso es malo. Eso lo dice un médico, por ejemplo, un médico un cardiólogo, que te dice, bueno, para cuidarte el corazón, tienes que tener una dietica, una cosa. Él te va a decir, no, pero de vez en cuando, cómete tu chicharroncito, porque es que hace su gusto. A mí un médico me dice que me va a poner una dietica y le agarro el culo, porque yo, hombre, no, hombre que usan No, diminutivo, le dietica agarro esa no. Exacto, a dieta. mí me pone una dieta de hombre. De Bueno, hombre. Epa, ¿qué pasó, Leoncio? Como que una dieta de hombre. ¿Vas a comer hombre? Ay. te descubrí. No, precisamente voy a dejar de comer. Voy a dejar. Ay. Leoncio, te descubrieron. Vámonos Leoncio, de aquí. Leoncio, el león viril. Mira, nosotros, yo creo que tenemos que combatir con eso. Yo creo que pasamos la vida combatiendo contra eso hasta que sucede el milagro, porque yo no sé si es un milagro o una maldición, que es que caemos en el ocaso de la vida donde ya no nos provoca nada, y donde ya no hay propensión al pecado porque justamente el cuerpo declina en todas sus apetencias. Entonces ya no quieres pecar con la gula, ya no quieres pecar con la lujuria, ya te da igual la vida del otro, entonces ya no tienes envidia, ya no tienes nada de ese tipo de resentimiento, nada de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque para mí, César, para resumírtelo, el pecado es
o la lucha contra el pecado es la vida del hombre. Uno pasa toda la vida tratando de ser una buena persona, los que somos católicos, ser un buen católico, combatiendo con aquello, pero no vas a erradicarlo completamente, porque la propia iglesia lo reconoce. Eres hombre, eres pecador. Entonces, O sea, es parte de su naturaleza. Es como el ser humano es imperfecto por naturaleza, comete errores por naturaleza, tiene que ser pecador por naturaleza. Pero además, ¿de qué otra manera se puede disfrutar de lo bueno si no existe lo malo? ¿Cómo pudieras evaluar lo que es bueno, sentir el bienestar de estar en el lado bueno o generar bienestar en otros cuando no conoces lo malo? Es que creo que todo va entrelazado. totalmente, totalmente. Y luego hay una, fíjate, hay una implicación que tiene ese comportamiento que tenemos en vida con algo que tú has traído también a la conversación, que está en la literatura, está en Dante y la Divina Comedia, que es pagar por lo que hiciste, o mejor dicho, que te den unos privilegios o te los nieguen en función de cómo te comportaste con respecto al pecado en vida. Porque ¿qué es lo que plantea la Divina Comedia? Los círculos, ¿no? Famosos y la antesala que implica el purgatorio. Si usted está como que en el in-between entre que es o no es pecador, o pecó demasiado o no pecó demasiado. Los que pasan directo al cielo porque tuvieron una vida prácticamente pues pía, casta y pura, o los que no tienen salvación y entonces tienen que ver en qué círculo, ¿no? Del infierno caen, dependiendo de cuán malos fueron. Eso es una visión que de hecho, es la visión católica de la vida eterna, que es que todo no se acaba aquí cuando usted cumple 70, 80 o 90, que es el promedio que puede vivir un ser humano en la época actual, sino que usted lo que se está jugando en el cartón realmente es el después, que no es un después finito, sino que es más bien infinito, por algo es la vida eterna. Entonces esa vida eterna usted la puede pasar penando, vagando en estos círculos del infierno, o puede quedar en el purgatorio y le va a tocar un rato ahí, después verá si lo dejan entrar al cielo o no. Es interesantísimo esto, ¿Tú crees en porque... eso? ¿Ah? ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que después que Sí, nosotros estamos aquí no vamos para yo otro creo sitio? en eso, yo creo en eso. ¿Crees Yo en creo en eso la o quieres salvación y creer, creo, o sí. quieres creer en eso porque te da culillo desaparecer? Bueno, las dos cosas. Creo porque creo, pero creo por necesidad también, porque si no la vida fuese, para mí, César, te lo digo, si todo fuese simplemente acumular, hacer y dejar de hacer para llegar al momento en el que uno se muere, coño, la vida sería terrible para mí, para mí. Entonces yo prefiero y opto por creer. O sea, yo opto por creer que hay algo más allá. De hecho, he tenido algunas pruebas, ¿no? Porque, por ejemplo, te pongo algo concreto. Una persona que ha estado, yo no sé si a ti te ha tocado, cuando estar en el lecho de muerte de una persona, a mí me ha pasado. O sea, mi abuela es el ejemplo fundamental. Y mi abuela, cuando estaba en sus días finales, decía cosas, por ejemplo, que ella había venido a visitarla a mi abuelo. ¿Cómo explicas tú que un alma, un espíritu o lo que sea, pueda tener comunicación con este lado del mundo si no existe algo más allá, si no hay un portal o algo que, no sé, un portal por ponerlo casi como Stranger Things, ¿no? Pero te estoy hablando de que puede ser algo más religioso y menos cientificista, ¿no? ¿Cómo Okay. explicas tú que alguien pueda decir, vino este a visitarme o vino aquel a visitarme, a darme un mensaje y tal, si es que no hay algo más allá? Pero es que yo le he contado esto a otras personas y sucede, César, que en muchos casos de personas que están en sus días finales en este plano, se habla de que vienen a visitar los seres que ya no están, queridos, o sí, seres queridos generalmente, los esposos, los hermanos, Como que se abre el los hijos. portal. Se abre es porque se abre el portal y creo que hay una labor de preparación del que está allá para el con el que se va. O sea, yo no sé si tú has tenido, pero si tú le Yo he preguntas a sido, alguien, te va, eso pasa muchísimo y eso solo se explica desde el punto de vista que existe algo más allá. Si no, no, no fuese así. yo he sido testigo varias veces de personas con mucho temor a la muerte a lo largo de su vida, con mucho miedo a la finitud, y he sido testigo cómo en sus días finales han mostrado una actitud de preparación para el desenlace. Disminuye su estrés, aumenta su sabiduría, hay mucha calma, mucho sosiego y mucho amor para su entorno, y yo siempre he creído que eso tiene que ver con algo que está por encima de nuestra comprensión y nuestro entendimiento. Por ese lado sí me ganas porque, y lo he visto con seres muy queridos, o sea,
personas que me dolieron mucho y que haber sido testigo de esos momentos de elevación espiritual y de cambio de visión de lo que les estaba pasando, me ayudó a transitar el duelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente es para la persona, es que incluso para el entorno eso termina siendo positivo porque te ayuda. O sea, cuando tú recuerdas, caramba, mi tía, recuerdo en sus últimos días lo tranquila que estaba, lo amorosa que era, ella sabía que se iba. Eso a ti te alimenta el corazón, te alimenta el alma para poder transitar el duelo. Los duelos yo creo que son infinitos, solo que bueno, se aprende a vivir con ellos. Yo creo que eso no se supera. Yo creo que tú aprendes a vivir con eso. Yo tengo el tema, uno de mis temas más difíciles de tratar es el tema de las pérdidas. El perder seres queridos para mí es tremendo tema, siempre. Y bueno, entendí que no es una batalla de superación, no es que vas a cerrar una compuerta, es que aprendes a vivir con eso, ¿no? Y ese dolor se transforma en un recuerdo hermoso, lo que no quiere decir que eventualmente no te quiebre. Yo a veces estoy como que muy contento con la idea de recordar a mi tía. Por ejemplo, me pasó en estos días. Yo tengo una tía muy amada, la hermana menor de mi mamá, que murió de manera sorpresiva. O sea, cayó enferma y en los 15 días se nos murió y ahí no estaba pasando nada y era muy joven. Ella era como una tía mamá, la hermana menor de mi mamá. Y bueno, yo tengo en mi cartera, tú sabes como en la vieja usanza que uno tenía fotos tipo carnet. Claro. Bueno, yo en mi cartera llevo permanentemente una foto tipo carnet de mi tía, ahí la tengo. Y mi ahijada, la nieta de ella, en estos días me manda una foto que hizo con inteligencia artificial, con mi tía, con mi mamá y con mi tío, que son los tres fallecidos, o sea, los tres tíos, los tres fallecidos de la familia de los Qué hijos de mi bonito. abuela. Qué chévere. Negro, la negra y mi mamá. La niña me lo manda con todo el cariño del mundo. Ay, mira lo que hace la inteligencia artificial. Mira, me ha estallado el corazón en 380 pedazos. Yo me O sea, imagino que te quebraste, que todavía no te has reempatado todas las piezas de... la primera reacción fue de quiebre absoluto, quiebre absoluto. Aquello tuvo un impacto, me generó un dolor enorme y a los minutos, bueno, comencé a apreciar la inteligencia artificial. Pero para que tú veas cómo son las cosas, es un dolor que está ahí y que además va acumulando gente, porque cada vez se te va más gente. Entonces, eso fue una prueba de que eso está vivo. Yo simplemente lo que hice fue seguir adelante y vivir con eso y llevarlo. Entonces, ese es el camino. Pero creo que eso también habla de otro plano, porque es que esas personas siguen vivas. Esas Mira, personas, el mensaje es de la película Coco. La película Coco, que puede parecer una tontería, pero es la mejor película que hay en los últimos 20 años animada. claro, Es que las personas viven en la medida en que el recuerdo así lo posibilita. Es decir, el día que usted se olvida de un ser querido, ahí sí murió realmente, pero mientras usted lo mantiene en el recuerdo, lo cual no implica estar amarrado tampoco, porque hay que dejar trascender a otro plano a los seres queridos que ya no están en este. En la medida en que usted lo mantiene en el recuerdo, en sus oraciones, los que son creyentes, y en ese cariño, incluso en las enseñanzas, César, uno a veces honra con las enseñanzas. Por ejemplo, si tu abuelo te enseñó a que no se cruza la calle por este lado, sino por el rayado, cada vez que usted cruza por el rayado, usted mantiene vivo el recuerdo de ese ser querido, porque usted está actuando en consecuencia de lo que usted aprendió con esa persona y lo aprendió por esa persona. Entonces, es muy interesante porque honramos todos los días, recordamos todos los días o eventualmente o muy recurrentemente, y eso es lo que hace, como dice la película Coco, que las personas no mueran por completo, sino que estén allí. Y bueno, yo de eso sí te digo, además me hizo mucho eco lo que tú acabas de decir sobre que cuando las personas están en sus días finales aumenta su sabiduría y bajan sus niveles de estrés, porque en efecto es así, se abraza a la muerte como un hecho físico, pero se abre al hecho espiritual el entendimiento en el sentido, bueno, mi abuela incluso dijo, ¿qué hora es hoy? Tal, no sé qué. Bueno, ahorita en un rato me muero yo. Y así fue. O sea,
ese nivel que creo que lo desbloquea. Eso es como cuando tú tienes un personaje en un videojuego, ese nivel máximo de habilidades, tú lo desbloqueas en la víspera de la muerte. O sea, solo, bueno, no será todo el mundo, pero creo que sí la agudeza se incrementa a unos niveles porque la gente sabe cuándo va a morir y la gente sabe cómo va a ser aquello. O sea, y ellos nos preparan a nosotros. Ellos nos preparan porque además, esto se lo digo a quienes no han pasado por este proceso, uno le tiene mucho, en general los seres humanos le tenemos mucho miedo a la muerte. ¿Cómo se lo vamos perdiendo? Con la labor de maestros que hacen las personas que hacen el tránsito, estas las que nos van dejando, uno se lo va perdiendo. Mi mamá, por ejemplo, una persona que al día de hoy, Dios la guarde, pero mi mamá dice, ya yo le perdí el miedo a la muerte. Yo tengo menos miedo que antes, pero yo de niño, César, yo recuerdo tener pesadillas, pues, decía, ¿cómo es posible? Yo soy un niño atormentado toda la vida. Yo decía, ¿cómo es posible que nosotros los seres humanos solo vamos a vivir 70, 80 años? Eso es un ratico y después no vamos a morir y no hay más nada. Y no, tú le vas perdiendo ese miedo cuando tú vas pasando por estas experiencias y los maestros son las personas que se van yendo y lo que nos van dejando. Entonces, esos son los maestros. No, y lo arrecho es que a medida que uno va subiendo de piso, cuando tú pasas de los 20 a los 30 y de los 30 a los 40, la sensación de que el tiempo pasa más rápido cada vez Total. es tremenda. O sea, de los 40 a los 50 es un ratico, de los 20 a los 30 tardó más, de los 0 a los 20 fue una vida completa, una eternidad, aquella cantidad de recuerdos, el tiempo pasaba tan lento y ahora la vaina es mierda, ya voy a cumplir 60, mierda, ya voy a cumplir 60, verga, ya me voy a morir para el coño como un marico. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, hablando de la película Coco, ahora que nombras la película Coco, como hemos estado hablando de película, qué interesante cómo esa película termina siendo con un concepto diferente la transición a podcast, ¿no? Con Julio Coco, porque además el tipo no monetizó lo mismo que hizo con la película que fue millonaria, pero coño, Julio Coco se mete, por lo menos factura más que nosotros con los peos esos que arma. Bueno, puede ser, es una posibilidad. Pero Dime sí, cómo es. pero lo que sí te puedo decir es que fue imprevisible. O sea, nadie lo vio venir que iba a hacer ese podcast. Sí, tú, ¿cómo te llevas tú con Julio Coco? Vamos a hablar de Julio Coco para cerrar la vaina. Bueno, ¿qué te puedo? Bueno, bien, en general, creo. Tengo tiempo que no hablo con él, pero en una época fuimos muy cercanos. O sea, hablábamos más, pues, en una época, ¿no? Hablaban Pero más. bien, en general, sí. Fue mi pana. Yo, Bueno, digo yo, es mi pana, pero tengo tiempo que no lo veo. Tengo tiempo que no yo, lo veo. yo lo entrevisté a él en Globovisión en la época, la crisis del 2014. En la crisis del 2014 hicimos un seriado de programas en los que llevábamos a gente que tenía, digamos, que estaba haciendo periodismo sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Sobre la Venezuela de ese momento, pero gente que tuviera cosas, que tuviera propuestas y un discurso más positivo para, o sea, usar la televisión también para generar un discurso positivo, viniendo de gente que no necesariamente estaba haciendo discursos positivos de sus distintas tribunas, ¿me explico? Sí. Y él fue uno de esos entrevistados. Estaba muy de moda en esa época por todos los peos que armó. Él es showcero, súper Sí, showcero, siempre lo ha sí, sido. sí, sí. Además, tiene una vehemencia y un estilo. Pero yo cuando puedo lo veo. Él se pierde y entonces regresa y sale con unos decorados, una vaina. Pero está muy. A mí la gente que está loca me cae bien. Ah, bueno, así como tú eres un loco. Lo que pasa es que tú te pones una Pero de camisita. perinola. Sí, para que ahora, bueno, me la desabotoné para que no dijera que, bueno, que parecía que iba para misa, pero bueno. Pero tú vas a misa ahorita en Semana Santa, tú no te pierdes tus misas y tú vas. Fui a misa, tenía mucho tiempo sin ir, de hecho, creo que no iba desde la Semana Santa pasada. Yo no soy tan recurrente, pero la oración en el plano personal, íntimo, sí es muy recurrente en mi casi diaria. Yo oro todos los días. Sí, sí te Sí, lo tengo que decir. Pero yo a misa no voy, recurrentemente no voy a misa. eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso Sí. está muy bien. Yo soy Pero sumamente la respetuoso. religión es un factor importante para mí, te lo tengo que decir. Mira, yo he sido testigo, incluso con familiares, y siempre lo digo. Yo he sido testigo de cómo personas con muchas dificultades, con situaciones de vida delicadas, con baches, han abrazado la religión, indistintamente de la religión, han abrazado los sistemas de creencia, por decirlo de otra forma, y han salido adelante. Pero Qué bien. han salido adelante con pruebas, o sea, con evidencia. O sea, tú ves, mira, aquí está mi tía, hoy, 20 años después de que
todo lo malo del mundo le pasaba, de que su vida estaba estancada, y aquí 20 años después está ella con sus convicciones, con sus oraciones, con sus creencias, pero mírala. O sea, bien. Es una evolución, una evolución no solamente, no necesariamente evidente desde lo material, aunque sí, pero un tema de madurez, de sosiego, de mayor sabiduría, de ampliación de criterios, de conceptos, de una visión de la vida más sana y contagiando a sus entornos de manera positiva. Entonces yo, caramba, yo soy realmente respetuoso de todo eso. No tengo nada en contra de, de los sistemas de creencia, de las religiones. Soy crítico y yo no, desde mi ignorancia, pero no termino de entender, y eso sí me atormenta, cómo en el año 2026 tenemos gente haciendo guerras por temas, ¿cómo se dice? Por rescoldos de odio, por el pasado y por sistema de creencia. Eso es algo que sí yo de verdad, yo digo, bueno, pero hasta cuando tú me lo pudieras explicar mejor, porque tú eres internacionalista. No, pero eso te lo voy a explicar en otro podcast, porque ya No, nos comimos el tiempo. Ya se yo, nos acabó la tarjeta prepago, que era, ¿tú te acuerdas de la tarjeta prepago antes? no, y de las prepago también me acuerdo. No, pero este no es el momento de acordarse de las prepago. Este no es el ¿Verdad? momento. Estamos en Semana Santa. Estamos en Semana Santa, Mosca, Leoncio. Pero la semana que viene sí podemos hablar de las prepago. La semana que viene lo que tú quieras, pero ahorita ya no. Ya ahorita no. Exacto. Empezamos a hablar de vainas fuera, de Satanás. Yo como digo lo que veo. Mira, nos vamos por esta semana. Gracias a todos siempre por el cariño, por sus mensajes, por seguirnos viernes a viernes. Recuerden suscribirse a este canal y también a mi canal, en primera parte que hablamos de béisbol, en este podcast tan querido por ustedes. César Arriba y Niomar Hernández le mandan un caluroso abrazo a todos vosotros y nos vemos la semana próxima. Hasta luego, pues.